estaba comentando de tu labor docente durante tanto tiempo y que seguimos ahí empeñados, poco a poco intentando enseñarle a nuestros oyentes, aunque sea poquito, pero lo que sea que llegue, bienvenido sea. Claro que sí, muy bien. ¿Qué nos Hoy, vas a enseñar hoy? hoy Luis, vamos a seguir. ¿Te acuerdas que hemos terminado, que está subida la píldora al canal de YouTube, que lo pueden ver todos? El canal de YouTube de mi nombre, Diego Barbadilla, o Aula de Bolsa. La última píldora que hemos hecho, estamos respondiendo a la pregunta de en qué activos puede invertir una persona que no tiene tiempo, que tiene poca formación, pero que tiene un capital que ha ahorrado y que lo tiene que preservar de la inflación y no sabe qué hacer. Pues hemos hablado de una persona con estas características donde la mitad de su dinero va a ir a renta fija. ¿Para qué? Para que tenga poco riesgo y saque una rentabilidad. Eso lo vimos en el último, la última píldora que hicimos la semana pasada, y esta semana lo que vamos a ver hoy es la parte de renta variable, el otro 50% donde debe ir. De tal manera de que la semana que viene lo que haremos es ya una cartera práctica para este tipo de inversores, vuelvo a repetir, que tienen poca formación, poco tiempo, pero que tienen un capital y lo tienen que preservar y por lo menos tienen que cubrir la inflación y por encima. Y vamos a hablar hoy de la parte de renta variable. La parte de renta variable nos quedaría otro 50% para que sea una cartera equilibrada. Esto es independiente del ciclo económico, del ciclo financiero, que ahora suben y baja, porque esto va a ser una cartera para 3 5 años. Donde vamos a tratar de obtener una rentabilidad de entre un 6 y un 8, dijimos el último día. Además, lo estamos haciendo en activos que son activos de reparto. Quiero decir que nos van a dar dividendos también, dividendos trimestrales, con lo cual tenemos no solamente el incremento del activo, tanto en renta fija como en renta variable, sino también unos dividendos que vamos a obtener todos los trimestres o los cuatrimestres o los semestres en función de que repartan dividendos las acciones en las que invierten. ¿Qué tipo de inversión hemos elegido? Hemos elegido una inversión que se llaman ETFs, fondos de inversión cotizados. ¿Por qué? Porque son productos muy sencillos, son productos que a lo mejor, hemos elegido el tipo de ETF que invierte en fondos indexados, o sea, en el mercado global, y tienen unas comisiones muy bajas. Recuerdan que hemos visto en otra píldora que para obtener rentabilidad tenemos que invertir en activos de poco coste, activos que tengan un riesgo controlado, como son este tipo de ETF, porque al invertir en muchos activos, 9 10 mil activos, se minimiza el riesgo. Y además tenemos un tema también muy importante, que tiene que estar muy diversificado. Hoy en la renta variable traigo 4 ETFs que son muy fáciles de comprar. Diremos también la próxima semana dónde se pueden comprar y en qué proporción. El primero, el ticker es el nombre abreviado, lo ponen ustedes en internet. Son todos activos de Vanguard. Como dijimos la semana pasada, es una de las gestoras más grandes del mundo y la más barata. Es una gestora de low cost. Es la segunda o la tercera en volúmenes. La fundó John Boyle y tiene unos ETF realmente baratos y además magníficos. Bueno, el primero el ticker es VT. Invierte en total acciones. Este es un activo que funciona muy bien, que además es de Vanguard, se llama el Vanguard Total World Stock ETF. Tiene una comisión muy baja, de un 0,07%. Fíjense qué comisión. Dan una rentabilidad trimestral aceptable entre el 2,5 y el 3,5 por los dividendos. Y además su rentabilidad pues crece en función de cómo está el mercado y cómo está el índice que está referido. Desde que se creó en el año 2008, está dando una rentabilidad del 6,45% anual. La de 3 años está en el 7,06 y la rentabilidad del último año ha sido del 20,54. Es un fondo que está bastante bien, que está muy diversificado. Como digo, el ticker es VT. Se pone VT en el navegador y ya lo tenemos. El segundo fondo es otro de Vanguard, que ya no invierte en acciones, sino invierten en mercado. Esto que nos ha dicho del análisis en mercado se llama el Vanguard Total Stock Market ETF. Es un ETF que la comisión es todavía más barata, un 0,03%. La rentabilidad anual este año no es demasiado alta, está en torno a un 2%, cogiendo la rentabilidad del último mes. Pero es que este fondo, que tienen mucho capital invertido, por encima,
ahora veremos cuánto es, han dado una rentabilidad todavía mayor que la anterior, del 7,82 desde que se creó. En 10 años la rentabilidad media anual es del 11,22% y la de un año ha sido el 20,23%. En 3 años 9,23%. Este fondo es, este ETF es uno de los ETF que indudablemente tenemos que meter en nuestra cartera, y si la parte de renta variable pesa un 50%, aquí vamos a invertir un 30% para llegar a ese 8% de rentabilidad final. Y después hay dos fondos, dos ETF. Cuando digo fondos es que los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa como las acciones, que además es muy fácil comprarlo, se compra desde el móvil, y la semana que viene vamos a hacer una cosa para que vean ustedes lo fácil que es comprar esto y lo fácil que es tener una cartera con esta tipología. El tercer fondo, que vamos a comprar mucho menos porque es un fondo de más riesgo, también es un fondo de mucha más rentabilidad, se llama el Vanguard FTSE para mercado desarrollado, Developing Market. El ticker es VEA, BEA, con VEA. Las rentabilidades de este fondo, y voy rápido porque sé que el tiempo corre, y la rentabilidad de este fondo pues ha estado en el 24% en el último año, y en los 3 últimos años de un 5,36%. Todos estos fondos, como digo, reparten dividendos, que está entre un 2 y un 4 o un 5% en función de los dividendos que dan las acciones donde se invierte, ¿vale? Y por último, el último fondo que les traigo es el VWO, el Vanguard FTSE Emerging Market ETF, que es un fondo que invierte ya no en mercado desarrollado como era el anterior, sino en mercados emergentes. Este fondo todavía es mucho más rentable, la comisión es muy baja, fíjense, la comisión del fondo es 0,08. Esto invierte además en 10.000 empresas distintas de estos países emergentes que hemos hablado antes, como eran los BRICS. ¿Qué rentabilidad nos está dando este fondo? Pues este fondo ahora mismo está en el 10,88 en el último año, porque es un fondo más nuevo. Entonces, de este fondo tendremos solamente una pequeña parte, un 10% del anterior en los países desarrollados, y un 30% haremos en el BTI seguramente. Entonces, esto es repartido, el 50 que muy repartido, el riesgo muy diversificado, muy controlado, y esto además, una vez que lo tengamos en la cartera, con que lo veamos una vez al trimestre es suficiente. Objetivo: obtener un 8%, entre un 6 y un 8%, de manera tranquila, de manera que esto no nos afecte las alzas y las bajas de los mercados, y que sea una cartera a 3 o 5 años. En la semana que viene veremos la cartera ya definitiva con la renta fija y la renta variable. Recordad que en renta fija dijimos invertí en cuentas primadas al 4%, en bonos entre el 4 y el 5, bonos del Estado, letras del Tesoro o bonos a 3 años. Y después un bono que era el BND, que era un bono de bonos, y invierte en mercados globales. Entonces eso lo haremos la semana que viene, y haremos una cartera práctica, Luis, para que todo esto que hemos enseñado en estas 4 píldoras, animo a todo el mundo que las vea, tenga ya su cartera y pueda, si quieren, esto no es ninguna recomendación, esto es simplemente... Hemos recordado también, profesor, que todo lo que se está diciendo son para pequeños capitales, que no hace falta tener grandes capitales para este tipo de inversión. Para nada. Esto es para el ahorro corriente, que ahora mismo no me da nada, que la inflación se lo está comiendo, y ¿qué puedo hacer? Esta es la pregunta que me hace mucha gente. Profesor, ¿qué puedo hacer con mis ahorros? Que lo tengo en el banco no me está dando absolutamente nada, en los fondos de inversión estoy perdiendo dinero, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a tener unas alternativas sencillas, unas alternativas realmente interesantes. Y esto es un poco lo que quería deciros, Luis. Entonces, pues encantado, profesor, de...